Buenas tardes a la Unión de Consumidores de Andalucía. Gracias por estar aquí, por su comparecencia esta tarde, ya tarde. Tiene la palabra don Juan Moreno Rodríguez, presidente de UCA-UCE. Buenas tardes. Muchísimas gracias una vez más a este Parlamento y a esta Comisión de Fomento y Vivienda por la oportunidad que nos brinda como Unión de Consumidores para trasladar la inquietud de la ciudadanía respecto al texto que debatirá el Parlamento sobre la función social de la vivienda. En primer lugar, y ante la grave situación económica por la que venimos atravesando lamentablemente el conjunto de la ciudadanía, celebramos, como no podía ser menos, que en cualquier caso se aborden iniciativas orientadas a ayudar a aquellas personas que lo están pasando mal y que lamentablemente están perdiendo sus hogares por situaciones sobrevenidas como la falta de empleo o la imposibilidad de pagar su hipoteca. Crisis económica, aumento del desempleo, sobreendeudamiento, impago de hipotecas y finalmente desahucios son situaciones que estamos viviendo en el día a día las asociaciones de consumidores y que nos han hecho estar muy cercanos a esta problemática. De hecho, afrontamos esta situación con una legislación española que el propio Tribunal de Justicia Europeo ha puesto en entredicho en el sentido de la necesidad de modificar dicha legislación y de adoptar una posición más equilibrada respecto a la situación del consumidor. Por eso no se entendería que ni a nivel europeo, ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico estuviéramos de brazos cruzados. Evidentemente, soluciones hacen falta para intentar buscar situaciones que palíen los efectos negativos. Algunas iniciativas populares se han adoptado, llegaron al Congreso de los Diputados y, en cualquier caso, desde la perspectiva de las competencias que tenga la Junta de Andalucía, bienvenida sea indagar las posibilidades que haya en el marco legal y competencial que tengamos como comunidad autónoma. Es precisamente ese encaje en el ámbito competencial de nuestra comunidad la principal preocupación que trasladamos a esta comisión. Las incertidumbres que se han puesto sobre la mesa a nivel de ciudadanía son muchas y, por tanto, hacer brindis al sol sería defraudar expectativas desde el punto de vista de la ciudadanía. Es una actuación novedosa, pero debe hacerse, entendemos, desde la Unión de Consumidores, siempre respetando el marco de legalidad y este decreto que no rompa con lo que fueran las normativas, tanto a nivel estatal como a nivel incluso de la propia Unión Europea, que nos consta ha tenido que supervisar el proceso por lo que representaba de novedoso. En materia de engarce, comprobamos con satisfacción desde la Unión de Consumidores, cuando se habla en la exposición de motivos, que se engarza esta iniciativa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos y, sobre todo, por lo que nos interesa, en el artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada por parte de la ciudadanía. Pero también en nuestro propio Estatuto de Autonomía, que avanzaba y participábamos activamente como Unión de Consumidores en su nueva redacción, y para él pedimos el sí, avanzaba precisamente en ese derecho a la vivienda como base para disfrutar del resto de derechos que asisten a la ciudadanía. En mayor abundamiento, este Parlamento Autonómico aprobaba la Ley 1/2010, a la que le prestamos también apoyo desde la Unión de Consumidores, en la línea de que también garantizara esa regulación en Andalucía del derecho a la vivienda. Entrando en materia, nuestra Constitución delimita el derecho a la propiedad y su función social, sea cual fuere la titularidad de la persona que tenga el bien a su disposición. Lo limita al interés general y por ello coincidimos desde la Unión de Consumidores en la preocupación que representa la norma por lo que representa el mayor exponente del incumplimiento de esa finalidad del bien, que es la situación de las viviendas desocupadas, aquellas que probablemente estén produciendo hoy por hoy un mayor rechazo social, sobre todo aquellas en propiedad no de personas físicas, sino de personas jurídicas, ya sean entidades financieras o filiales inmobiliarias. Desde ese punto de partida y en ese contexto, entendemos que la legislación, el Parlamento andaluz y el Gobierno acometieran una tarea de tomar en consideración que éramos una comunidad especialmente afectada por el número de desahucios que se habían producido en nuestro territorio, desahucios que están provocando importante exclusión social y un importante perjuicio a mucha ciudadanía. Por ello, en términos generales, apoyamos que esta norma, cuanto menos, represente todo un compendio de necesarias iniciativas de actuación que precisamente pueden llevar a paliar
esas situaciones y que se oriente a facilitar el acceso de dichas viviendas, especialmente a través de la fórmula del arrendamiento, que es una fórmula que compartimos y que habrá que equilibrar en la sociedad andaluza, y contando en este caso con la estricta observancia de los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Ese es el posicionamiento global. No sé si voy muy apresurado porque es mucho lo que tenemos que decir y poco tiempo. El posicionamiento global de la Unión de Consumidores, pero también tenemos muchas matizaciones al articulado. Iré intentando resumir algunas de las principales que traemos. En relación, por ejemplo, a la incorporación de los títulos sexto y séptimo de la Ley 1/2010, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y concretamente en la redacción del artículo 25.2, la previsión de actuaciones para viviendas que no hayan sido nunca habitadas, entendemos que el texto, esa parte del texto, aleja la norma de la previsión inicial, es que se estuviera actuando sobre viviendas desocupadas procedentes de desahucios y en posesión de entidades financieras, pero no del conjunto de las otras viviendas, porque puede haber situaciones que requieran un tratamiento diferente de aquellos promotores inmobiliarios que tienen las viviendas construidas, pero que lamentablemente por la situación, por la coyuntura, no han podido llegar a venderlas. Entendemos que el régimen debería ser diferente. No es lo mismo una vivienda desocupada que un señor o un promotor que ha hecho una inversión para hacer una vivienda, y ahí probablemente no se pueden mezclar las dos tipologías de vivienda en la misma dinámica, porque entendíamos que el objetivo fundamental era atender a aquellas viviendas procedentes de los desahucios. Como segunda consideración, en el artículo 25 valoramos positivamente la exclusión de las edificaciones reguladas en la legislación turística. Respecto al artículo 39, valoramos también positivamente que de la resolución declarativa de vivienda deshabitada, además de dar traslado al registro de viviendas deshabitadas, se haga una comunicación a la correspondiente corporación municipal. Entendemos que desde el punto de vista de atajar las actuaciones especulativas en materia de vivienda, pero en otras muchas materias, que hay un sentimiento social en contra de esas actuaciones especulativas en bienes o suministros de carácter básico, y en nuestra apuesta es que el régimen impositivo es probablemente la fórmula más adecuada para intentar acabar con estas actuaciones especulativas. En relación al artículo 43, relativo a las medidas a disposición de las personas propietarias de viviendas deshabitadas, nos preocupa que el conjunto de las actividades de fomento susceptibles de ofrecerse a las personas propietarias de esas viviendas queden en función de las disponibilidades presupuestarias. Quiere decir que si no hay disponibilidad presupuestaria no se van a poder acometer estas medidas de apoyo para fomentar ese alquiler. En relación a las medidas de intermediación desarrolladas en los artículos 43 y 44 de los programas de bolsas de viviendas de alquiler, consideramos pertinente contemplar el carácter instrumental que en esa materia podían tener las organizaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas en Andalucía. En relación al aseguramiento de los riesgos para la cobertura adecuada de los programas de alquiler, volvemos a decir lo mismo. Se habla de que se podrán concertar el aseguramiento para los riesgos inherentes. El se podrán es un condicional que no asegura que realmente estas medidas se vayan realmente a acometer. Por tanto, entendemos que si la voluntad es que se van a concertar ese aseguramiento, deberían de plantearse el concertarán. En relación al artículo 47 del nuevo título sexto de la Ley 1/2010, relativo a las subvenciones para personas propietarias, su contenido queda vacío en cuanto que contenga que esas subvenciones, la posibilidad sean un podrán. Vuelve a dejar de ser categórico. Por tanto, hacer una ley de estas características, si la correspondiente dotación presupuestaria, muchos nos tememos que se crea una expectativa que luego en el articulado, en el día a día, no se pueda llevar a buen término. En el artículo 57, en el título séptimo de la Ley 1/2010, relativo a otras medidas no sancionadoras, consideramos que tiene una estructura jurídica dudosa en cuanto a que son multas coercitivas, que las multas coercitivas que contemplan tienen, a nuestro juicio, naturaleza sin duda sancionadora. En aras de una mayor claridad, entendemos desde la Unión de Consumidores, recomendaríamos incluirlas en el apartado de medidas sancionadoras y no despistar al que lea la ley. En relación al artículo 60 de dicho título, sobre criterios para la graduación de las sanciones, consideramos que su apartado es que tiene en cuenta la repercusión social de los hechos,
que estamos hablando de un concepto jurídico indeterminado. Nos gustaría que si se habla de repercusión social de los hechos, se cuantifique a qué hechos nos estamos refiriendo, porque esa indeterminación jurídica luego en el día a día de la aplicación de la norma podría provocar importante incertidumbre. En el artículo 67 se comenta que para tener por notificado al interesado bastará con la práctica de un intento de notificación y se procede de un segundo intento de acuerdo con la Ley 30/92. Pero no se cumple exactamente con lo que establece la Ley 30/92. En el sentido, no obstante, no se recoge el resto del contenido del artículo 59 de dicha norma, que establece la obligatoriedad también, en caso de que no haya sido posible la notificación, de publicar esa notificación según el territorio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la provincia. Son elementos de seguridad que, en nombre de la ciudadanía, creemos que tenemos que defender. Queremos igualmente hacer constar, como Unión de Consumidores, que en la disposición adicional primera, desde nuestro punto de vista, y ya que se modifica dicha norma, sería deseable una mención expresa a la participación de la representación de los consumidores y usuarios en ese observatorio de la vivienda. Dicho sea de paso, observatorio de la vivienda que de dudosa virtualidad y funcionamiento por la experiencia que tenemos. Es decir, la ley se aprobó, pero el observatorio de la vivienda no tenemos, sin duda, una valoración positiva de que realmente se haya implicado a la ciudadanía, esté convenientemente funcionando. Por tanto, si se habla del observatorio de la vivienda, garantícese la participación y póngase en marcha los mecanismos fluidos de participación ciudadana que la ley establecía, porque si no, realmente no nos sirve el planteamiento. En el artículo 2, respecto a la modificación de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en el apartado 4 debería especificarse el título normativo de la legislación reguladora de la protección de datos. Creemos que insistir en esa legislación de protección de datos da seguridad jurídica al ciudadano y contundencia a la norma. En cuanto al apartado 3 de la disposición adicional sexta, desde la Unión de Consumidores entendemos que el plazo establecido es excesivamente largo para resolver y notificar los procedimientos sancionadores en materia de vivienda, y creemos que debería acortarse el plazo a unos 6 meses. En el artículo 2 del apartado 3 de la disposición adicional octava debería especificarse claramente qué tipo de habilitación debe tener el personal funcionario para realizar estas actuaciones inspectoras. No nos sirve cualquier personal de la Administración de cara, por la preocupación es garantizar en todo caso la confidencialidad de los datos de carácter personal y la necesidad de revestir a estas actuaciones de la máxima autoridad posible, habida cuenta de la gravedad y la contundencia de la actuación que se pretende acometer. En el artículo 3, por la que se establece el sentido del silencio administrativo, entendemos que los plazos de un año, conforme a lo señalado anteriormente en estas alegaciones, podría ser un plazo excesivamente amplio y solicitamos su reducción a 6 meses. En cuanto a la disposición adicional primera de planificación extraordinaria y urgente, si bien valoramos positivamente el corto plazo establecido para aprobar dicho plan extraordinario, sí queremos dejar sobre la mesa nuestro temor a que ello podría conllevar a una temible improvisación en esta materia de las medidas a realizar y a una imposibilidad real de la participación ciudadana en su desarrollo. Por tanto, proponemos en ese caso concreto una mejor concreción de las circunstancias que podrían conllevar esa planificación de carácter extraordinario y urgente. Y, por último, en relación a la disposición adicional segunda, punto 14, entendemos que debería garantizarse la disponibilidad presupuestaria suficiente, una retahíla o una continuidad en gran parte de nuestras alegaciones. Vemos que muchas cosas quedan supeditadas a la disponibilidad presupuestaria. Entonces nos preocupa muy mucho que realmente la ley, cuando se ponga en vigor, si no cuenta con una memoria económica, con una correspondiente previsión presupuestaria, realmente no cumpla las expectativas que está creando en el conjunto de la ciudadanía. Nada más, les pido disculpas si hemos ido muy rápido. Sabemos que estarán muy cansados porque llevan todo el día en comisión escuchando a muchas organizaciones ciudadanas. A su disposición hemos traído nuestra comparecencia por escrito para que puedan leerla más sosegadamente, y a su disposición para cualquier ampliación de información o pregunta. Gracias. Al contrario, no nos tiene que pedir perdón a nosotros, a ustedes, por haberles hecho esperar un poco. Y a continuación tiene la palabra la señora Nieto por el Grupo de Izquierda Unida.
Gracias, presidenta. Muchas gracias a ustedes por sus aportaciones, por la solvencia de las mismas y el grado de concreción. Se ve detrás de las mismas una reflexión serena y concienzuda del decreto. Estas aportaciones enriquecen enormemente el texto y las que puedan ser incorporadas al mismo, desde luego, le van a dar, por un lado, mayor concreción, por otro, como ustedes decían, vendrán a paliar las dudas o las interpretaciones dudosas que de la redacción de algunos artículos pueda desprenderse y, por tanto, en el ánimo de mejorar el texto con que ustedes nos la entregan, nosotros la recibimos y trabajaremos sobre las mismas. Alguna cuestión que ustedes han comentado y sobre las que nuestro grupo parlamentario les quiere trasladar alguna reflexión también con relación al IBI. Compartimos el carácter disuasorio de la elevación de la presión fiscal para el objetivo que perseguimos. Lamentablemente, la comunidad autónoma no tiene competencia para darle una obligatoriedad a los ayuntamientos para que hagan ese recargo, como tampoco la tiene para pedir una bonificación, pero sí puede solicitarlo y sí puede instar a los ayuntamientos a que lo tengan a bien. Puede ser, además, para las arcas municipales una vía de ingreso y cumplir esa doble función pues disuasoria, como usted mencionaba, con mucho acierto. También con relación al cuerpo de inspectores y a la cualificación del personal que se encargue de ello, no es un cuerpo nuevo, el cuerpo que ya hacía la fiscalización de ordenación del territorio y vivienda. En esta 9ª legislatura ha habido una separación, una parte de su cuerpo de inspectores se hace cargo ahora de estas labores, otra sigue quedando encuadrada en la ordenación del territorio, por tanto, personal cualificado y profesional que evidentemente nos da a todos y a todas mucha tranquilidad para que las cosas se hagan bien. En cuanto al Observatorio de la Vivienda, en varias de las intervenciones que hemos oído hoy ha habido la misma petición de activación del mismo y de apertura a la participación ciudadana. Hay un reglamento que debe desarrollarlo y esperemos que en ese momento estemos atentos a introducir todas esas inquietudes que hagan del observatorio un instrumento efectivo, que desde luego, si lo ponemos en valor entre todos y todas, puede serlo, y de qué manera. Y ya por último, y con relación a lo que ustedes comentaban al inicio de su exposición sobre el interés de este decreto, sobre la repercusión social, por supuesto, en términos presupuestarios, sería una crueldad generar expectativas en la ciudadanía que no pudiéramos satisfacer hablando de un asunto tan delicado. Por tanto, garantizaremos esa certeza económica que respalde estas medidas, y ese interés que ha suscitado en Europa, desde luego a criterio del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, no ha sido tanto por lo novedoso de la norma como por lo peligroso de la norma para los intereses que en este momento está atendiendo y defendiendo la Unión Europea y que no tienen nada que ver con la mayoría social. Así que ese entendemos que ha sido el interés suscitado y la preocupación suscitada en Europa, y efectivamente creemos que hemos puesto un primer paso, hemos dado un primer paso para devolver a la vivienda algo que no debió perder nunca, que es su carácter de derecho humano fundamental, y no estos años que lamentablemente han derivado en la degeneración de ese derecho como un producto mercantil y financiero al que cada vez tienen menos personas acceso. Y bueno, esta es nuestra aportación modesta, con mucho que enriquecer y que mejorar, pero para volver a reconducir la situación y volver a garantizar el disfrute de ese derecho de manera efectiva a todas las personas, por lo menos en Andalucía. Muchas gracias.